Señor, Señor, te damos gracias porque estamos hoy reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra. Sé tú el que habla a nuestros corazones y el Espíritu Santo nos dé el entendimiento para que todo lo que pensemos y hagamos sea para tu gloria. Que no busquemos la perfección en nosotros para exaltarnos, sino síguenos mandando pruebas todo el tiempo para que seamos testigos de que tú eres el que haces la obra en nosotros, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como recordarán, el pasado domingo iniciamos el estudio de el capítulo 7 del libro o digamos de esta nota que escribió Tim sobre la verdadera santificación. Y pudimos, al escuchar la palabra y reflexionar, ver cómo es que por posición, gracias a la obra terminada de Cristo en la cruz, por posición ya somos santos. Digamos, desde el punto de vista legal somos santos y por la gracia y por la obra, solamente por la obra de Cristo, tenemos la fe de que eso nos limpia de todo pecado y no nada más eso, sino que nos vuelve santos. Siendo la palabra santos, el estar separados, el estar como principal, digamos, razón de ser la gloria de Dios y para que como santos se pueda observar la obra de Dios y cómo nosotros mismos somos testigos y alabamos y contemplamos esa gloria y pues es todo para nosotros. Entonces hablamos de que, bueno, está la santificación por posición, pero luego también empezamos a reflexionar sobre el proceso, la parte de santidad progresiva, que es esta obra que va haciendo Dios a través de la obra del Espíritu Santo para llevarnos de gloria en gloria, justo de prueba en prueba, para irnos deshaciendo del ego, que aunque ya está muerto en la cruz, y por las lecturas que hicimos el domingo pasado, sabemos, el mismo Pablo lo dice en Romanos, estamos conscientes del mal que mora en nosotros hasta que muramos. Entonces, pues ahí está este proceso de lucha espiritual y de crecimiento en santidad progresiva, en donde pues todos los defectos y esta tendencia que tenemos al mal, constantemente por fe estemos volteando a la cruz, volteando a Cristo, para saber que ya hemos sido liberados, que Cristo ya conquistó en la cruz el pecado y la muerte, y Él es el que nos libera de ese mal y el que nos ha dado todo para conquistar, que de hecho Él ya lo conquistó por nosotros en la cruz. Y hacia el final del domingo pasado reflexionábamos, Gracias, bye. bye, Ay, perdón. reflexionamos sobre el matiz y la diferencia que hay entre decirle, Señor, me doy cuenta que soy muy orgulloso, dame humildad, como si el objeto de nuestra petición fuera nosotros mismos. Señor, sálvame, Señor, dame esto, Señor, dame el otro, Señor, cúrame, Señor, soy mentiroso, hazme menos mentiroso. Y en esencia, o sea, pareciera que todo está bien, digo, pues, estamos tratando de agradarle al Señor. Sin embargo, la forma en que lo pedimos pareciera que quisiéramos ser como objeto final nosotros más virtuosos,
como si fuéramos entonces más santos, pero no para la gloria de Dios, sino para la gloria propia, como si nosotros entonces fuéramos más humildes. Entonces, eh, ¿cómo hacer esto? Y comentábamos el domingo pasado lo importante que es pedirle a Dios no humildad, sino que sea Cristo, que sea la obra del Espíritu Santo en nosotros, en que por poner los ojos en Cristo es que nuestro ser, nuestro comportamiento es de mayor humildad, pero no porque lo forcemos, no porque somos más virtuosos, sino porque Dios nos ha dado poco a poco el crecimiento para que el perfil de Cristo se vea cada vez más en nosotros. Y entonces, como es Dios quien hace la obra y es Cristo quien dio su vida por nosotros y es el Espíritu Santo quien intercede, pues que la gloria es para Dios y no es para nosotros. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo y va muy en relación, se basa Tim para transmitir las ideas, la parábola del hijo pródigo. Entonces hoy también para facilitar la comunicación lo voy a leer yo y voy a partir desde dos parábolas cortas que están antes para darle el contexto todavía de mayor relevancia a este pasaje de la Biblia. Entonces les voy a pedir a todos, por favor, que me acompañen a Lucas capítulo 15. Yo les doy unos tiempo para que lleguen ahí. Lucas capítulo 15. Y empezamos con la parábola de la oveja perdida. Entonces dice así el capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. De ahí pasamos a la parábola de la moneda perdida, que es del versículo 8 al 10, y dice así. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ahora sí inicia la parábola que conocemos como parábola del hijo pródigo, que empieza en el versículo 11 y termina en el 32 y dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y pues bueno, esta parábola siempre que la leemos tenemos la oportunidad de ver el carácter de Dios, ver el carácter de su misericordia. Y a través de las tres parábolas que leímos, pues es este gozo en el cielo eh, para toda la iglesia, el que alguien se arrepienta sabiendo que es pecador y voltee los ojos a Dios y le pida, pues, sálvame, transfórmame, Señor. Tim, en su estudio, hace una reflexión muy interesante porque nos hace ver primero, pues bueno, tratémonos de poner en los zapatos del padre de estos dos hijos, el padre de la parábola, y, y cómo se refleja en su reacción con los dos hijos, pues el amor y la generosidad que tiene para ambos. Pero a la vez vemos que por un lado, pues está el tradicional hijo pródigo, que es al que nos referimos normalmente por esta palabra, que es pues el descarriado, la oveja perdida, la moneda perdida, es este joven rebelde, eh, pues torcido, que toma toda esta gracia, todo esto que le da su padre, va a la malgasta, y luego, ya que pierde todo, es que se arrepiente y vuelve al padre. Sin embargo, poco hablamos del hijo mayor, que desde otro punto de vista, pues también es un hijo pródigo, porque recibe la gracia y el amor de su padre, que pues como hemos leído, es legalista, es, digamos, fariseo, va relacionado con la primera
parábola que leímmo donde los fariseos le dicen, bueno, ¿y cómo es que te reúnes con pecadores? Y este hijo mayor pues se autoidentifica como moralmente superior, que puede, él como que tiene muy claro el cómo deben de ser las cosas y pues él no quiere entrar al festejo por su hermano porque en su propia justicia pues el hermano no se merece eso. Entonces, pues si lo vemos ya más críticamente, ambos hijos, tanto el que se perdió en el pecado y volvió, como digamos, entre comillas, el legalista, pues ambos son hijos pródigos y a ambos el padre les sigue amando y les sigue teniendo compasión y se sigue dirigiendo a ellos con gran amor, porque inclusive le dice al hijo mayor, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. O sea, sigue, no lo reprende, no, o sea, es un amor inmenso que comparte hacia los dos hijos, pues cómo no será el amor de Dios. Entonces, un poco la reflexión que nos invita Tim en su estudio es, bueno, si por alguna razón en estos momentos estamos tristes, ya sea porque nos identificamos con el padre de la parábola o nos proyectamos o nos identificamos con alguno de estos dos hijos pródigos, ya sea porque nos creemos ya muy avanzados éticamente comparados con el resto del mundo o porque pues seguimos pecando y vivimos en constante lucha y arrepentimiento. Es importante recordar primero que nada que tenemos a Cristo, al Hijo de Dios, como sacerdote, que ha terminado la obra, ha pagado por ambas actitudes, tanto por la soberbia como por nuestros pecados mundanos, para salvarnos. Y, y no es, y Cristo como sacerdote que se sacrificó a sí mismo, no es alguien que haya sido ajeno a nuestros sentimientos. O sea, él entiende la emoción humana, él mismo lo vivió, él vivió en carne propia las pruebas, este, pues el vivir como ser humano, en fin, sufrió en su pasión, en el Calvario. No es que haya sido una cosa espiritual, de un cumplimiento, de una cosa, sino realmente él entiende y vaya que cargó con nuestros pecados y enfermedades. Entonces, en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pues gracias a la intercesión de Cristo, que fue tentado, igual que muchos de nosotros somos tentados, pues nos queda claro que o sea, no hay forma que nos escapemos. Nosotros, para eso la ley fue hecha, que sabemos que no somos perfectos, que fallamos a, a lo que, entre comillas, debería de ser, o a lo que nos invita la palabra a ser, pero no a nuestras fuerzas, sino por poner los ojos en Cristo. Pero finalmente es importante hacer esta micropausa en el camino y decir, a ver, mm, sin duda, Cristo está en la gloria del Padre y con toda la gloria y con todo el poder, pero Él sabe por lo que pasamos. O sea, Él sabe que cuando caemos en tentación, cuando nos gana la soberbia, o sea, Él sabe que como seres humanos, pues estamos tentados y caemos, o sea, estamos débiles y es por eso que Él interviene, pero otra vez, no,
lo que es muy importante es no pedir que intervenga para hacernos a nosotros más fuertes contra el pecado, sino cómo es reconociendo que Él sí conquistó el pecado. A pesar de todas las tentaciones y la experiencia humana, Él es el único que lo puede hacer, no nosotros haciéndonos cada vez más virtuosos. Y entonces, por un lado, Tim luego en su estudio nos comparte una reflexión primero sobre el hijo pródigo, el no salvo, digamos, el hijo pródigo que, que se va por el mundo y se pierde. Nosotros nos podemos relacionar con él porque, pues, de hecho, antes de venir a Cristo, pues éramos no salvos. Cometíamos pecado sin ton ni son. Estábamos perdidos, estábamos en otro país. Y como dice Efesios 2:12, sin esperanza, sin un Dios en el mundo. Y así dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando ya nadie nos daba, empezamos a darnos cuenta que los placeres del mundo, el control, los satisfactores, los éxitos del mundo, nos vamos dando cuenta que no nos llena, que seguimos perdidos, seguimos con un gran vacío. Pues llega un momento en el que por gracia de Dios nos rendimos y finalmente nos levantamos, vamos al Padre y le decimos, Señor, me arrepiento, sálvame. Y ese día que nos rendimos, hubo un gran gozo en el cielo. Y otra vez, es un gran gozo porque alguien que estábamos realmente perdidos, Dios va por nosotros, nos pone en sus hombros y nos salva, nos santifica legalmente, nos justifica legalmente y empieza un proceso amoroso, así como el padre de la parábola, que con todo amor y toda compasión le explica, inclusive también al hijo mayor y le dice, hijo, o sea, no lo reprende, le explica. Y, y como a veces decimos los papás y en algún momento nuestros padres nos lo decían, cuando seas padre te vas a dar cuenta. Y pues así es, o sea, cuando a veces nos es difícil entender el rol o las emociones de los padres hasta que somos padres. Y una vez que somos papás, sabemos lo inmenso que es este amor y cómo somos capaces, o sea, de amar a la persona por lo que es, independientemente de sus errores. Pues Dios, pues es, se goza y todo el cielo se goza, pero otra vez, no por el acto de que alguien ya es más santo, o es porque ya fue recogido. ¿Y quién fue el que lo recogió? ¿Quién es el que lo salvó? Pues es Dios. Entonces la gloria es totalmente para Dios. O sea, no es la gloria del hombre el decir, Señor, me arrepiento. Es parte del arrepentimiento, es parte de la acción de Dios en nuestra vida para pedirle, rogarle que Él sea el que haga la obra. Y entonces todo el trabajo, todo el amor y la compasión. Y pues eso, la celebración en gloria es para Él, que es el que hace la obra. Como leímos en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces pareciera, y a lo mejor fue que yo me puse el saco cuando estudié el escrito de Tim, pareciera que nos invita a Tim a vernos más que como el hijo que se arrepiente por ser pecador y que Dios ya nos salvó. Es como reflexionar
cuando tomamos esta postura del hijo mayor de los 99, ¿no? Del justo que dice y juzgamos a otros porque son pecadores, porque, mira, volvió a hacer eso, mira. Y pareciera que nosotros como que ya estamos en otro nivel. Y eso es lo que nos invita, porque a veces después de ya ser salvos, el principio del hijo pródigo va cambiando. Entonces, por un lado, ya somos salvos del pecado para la gloria de Dios. Ya tenemos esta seguridad de, de salvación eterna y aceptar al Señor. Pero luego es normal que al estar en el mundo, al seguir el mal morando en nosotros, pues para cuando volteamos ya nos volvemos a alejar. Y a lo mejor estamos haciendo algún servicio para el Señor y de repente nos podemos dar cuenta que estamos ya en otro país lejano y perdidos o nos podemos observar teniendo esta postura de ser mejores que nuestros seres queridos, los juzgamos y todos tienen que ser como nosotros entendemos que deben ser las cosas. Y entonces puede venir una época muy dura donde al dejar de poner los ojos en Cristo, empezamos a vivir en la carne. Y entonces puede ser que empezamos a fingir el amor, empezamos a fingir el que Dios está en nosotros y empezamos a tratar de hacer las cosas en la carne. Hasta que llega y gracias por la palabra de Dios, cuando Pablo en Romanos 7:24, después de que reconoce que el mal mora en él, o sea, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y, y dice eso, o sea, oh miserable en mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego en la misma escritura, pues reconoce que es el Cristo el único que nos puede rescatar de ambas circunstancias como hijos pródigos, ¿no? Tanto por ser pecadores conscientes del pecado que nos arrepentimos, como pecadores porque nos creemos ya no tan pecadores. Y es entonces que por la misericordia de Dios, así lo dice Pablo en un versículo después, en Romanos 7:25, dice, gracias a Dios por Jesucristo. Él es siempre la respuesta y entonces regresamos al Padre. En su amor eterno, Él nos encuentra, en esta ocasión, no con la verdad de la justificación, pero con la confianza de la identificación. O sea, algo que es interesante observar de la parábola del hijo pródigo que leímos hace unos minutos, es que lo importante que nos comparte la palabra es la reacción del padre respecto al hijo mayor. O sea, no alcanzamos así como en una película, en una serie, no alcanzamos a saber cuál fue la reacción del hijo de arrepentirse de su soberbia y entonces entrar, no sabemos si lo hizo. Pero un poco lo que sí vamos aprendiendo al reflexionar sobre estas cosas es que pues también el hijo mayor tiene la oportunidad de arrepentirse de esa actitud de soberbia y volver al Padre y igual arrepentirse de la soberbia y pedir al Padre, pues eso, que primero reconocer que ha pecado contra, en este caso, contra su papá y contra Dios. Y es algo que podemos ir entendiendo conforme ya leemos en el contexto toda la parábola. Pero a veces, para poder darnos cuenta de esa soberbia, a veces así como pareciera que el hijo pródigo que pecó perdido en el mundo y hasta que tuvo hambre fue que reaccionó y volvió al Padre. Muchas veces nos puede pasar lo mismo cuando estamos en soberbia y nos creemos los muy cristianos, pero estamos en la carnota.
Y entonces poco a poco el Señor nos irá llevando a cada uno según las circunstancias por las experiencias, las reflexiones y lo que se requiera precisamente para darnos cuenta que nos hemos alejado, que nos estamos saciando de nuestras verdades y no de las verdades de la Biblia. Y entonces, pues llegó un momento en el que el mismo Dios nos da un hambre de Él de nuevo. Y entonces es otro momento de gloria en el sentido de la intervención de Dios para ese arrepentimiento. Y pues bueno, podemos leer versículos como el tercero del capítulo 3 de Colosenses que dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, recordar que no es acerca de nosotros siendo más santos, más puros en nuestras fuerzas, sino es recordar que es Cristo el que está haciendo, el que está, está en nosotros, pero para eso necesitamos poner los ojos en Él. Y entonces es importante recordar el versículo 20 de Gálatas, capítulo 2, que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces es cuando volvemos a considerarnos muertos al pecado. Y entonces hay como un reconocimiento, decir, ah, caray, sí, o sea, yo que creía que estaba ya muy avanzado, pues me doy cuenta de que estoy totalmente perdido. Reconozco que he sido juntamente crucificado con Cristo. Él pagó por mí. Él es quien me da todo, pero no dármelo a mí para yo ser el objeto de gloria, sino precisamente porque permito que Él viva en mí, que se pueda observar la gloria de Dios al obrar en un ser que es pecador. Y siempre será importante recordar Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces puede venir una época muy padre después de ese arrepentimiento del hijo mayor, de soberbia. Y entonces estudiamos y estudiamos mucho más, nos emociona, profundizamos en nuevos temas y luego le queremos compartir a todo el mundo, ¿no? Y queremos compartir lo que aprendimos y, y entonces a a la primera persona que nos pregunta algo, bueno, le queremos transmitir así en forma abrumadora lo nuevo que hemos entendido, etcétera. Y entonces, poco a poco, nos vamos haciendo conscientes, por ejemplo, de, bueno, ¿cómo es que compartimos eso? O sea, ¿cómo es que compartimos ese aprendizaje? Porque si nada más platicamos, por ejemplo, el siempre estamos compartiendo lo que hemos aprendido como si ya lo hubiéramos sabido siempre, como si siempre hemos sido conscientes de las verdades y no haber pasado por pruebas y se nos olvida eso, pues entonces podemos ser muy abrumadores con las personas con las que conversamos. Pero vaya, esa es como una reflexión secundaria. Lo importante es estar conscientes de que aunque no nos demos cuenta, nuestro corazón siempre está hambriento. Y conforme vayamos tomando conciencia de que estamos muertos al pecado y es Cristo a quien por fe puede vivir en nosotros, cada vez más vamos a ir siendo liberados. Y de alguna manera Cristo, o no de alguna manera, en forma definitiva, Cristo es quien puede ser nuestra vida y la liberación. Ahora, no es tan fácil.
en esos momentos tan padres, por ejemplo, cuando hay ya sea nuestro primer arrepentimiento, cuando vamos a Dios, o estos ciclos donde después de habernos alejado porque nos fuimos en la carne y luego volvemos con todo este amor de seguir queriendo aprender, nos damos cuenta que entonces cada vez nos queda más claro que es un proceso de madurez donde pasamos por un proceso, aprendemos, vamos muy bien y de repente nos alejamos. ¿Por qué? Porque la carne, porque el mal que mora en nosotros, entonces viene un proceso de arrepentimiento, nos volvemos a enfocar en el Señor y así va. Y vamos de gloria en gloria a través de ese proceso. Y pues es justo para reconocer que no es acerca de nosotros y que nosotros nunca podremos decir, ya, ya soy santo. Porque no, o sea, sí somos santos legalmente por posición, pero siempre hasta que no muramos y sea Dios quien nos transforme en nuevos seres con un nuevo espíritu, alma, cuerpo, cuando tenemos cuerpos gloriados, que entonces sí seremos totalmente libres. Entonces consideramos como nuestra maravillosa vida victoriosa, nuestro testimonio, pero siempre hay que tener mucho cuidado de hacer ver que es por la intervención del Señor, no porque nosotros ya a la hora de compartir, por ejemplo, nuestro testimonio, y si a la hora de compartir mandamos por las palabras que usamos, y en vez de usar la palabra, nos enfocamos en nuestra historia, de repente pareciera como, oh, wow, qué padre que ya lo logró, ¿no? Ya superó tal o cual defecto. Eso hay que tener mucho cuidado porque siempre hay que estar conscientes de que fue, para empezar, Dios quien fue por nosotros, que estábamos descarriados, fue Él quien nos dio la gracia para el arrepentimiento. El Espíritu Santo nos permitió eh, ese arrepentimiento y es por su gestión que venimos al Padre y le decimos, sálvame, Señor. Entonces siempre tratemos de tener presente eso. Otra vez, no para fingir o no para, sino precisamente para no fingir, para recordar, a ver, esto que estoy compartiendo me recuerda a mí mismo que es la obra de Dios y no es en ninguna manera el que yo me cayó el 20 o que yo entendí o que yo leí, sino siempre es porque Dios es el que nos muestra, Dios es el que nos da las pruebas y al final del día todo es para su gloria, no para nuestra gloria. Entonces, si voy ahora o vamos a Romanos 8, versículos 28 a 29, es donde queda muy claro y nos da esta paz de decir, y sabemos, otra vez Romanos 8, 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces es Dios el que va a hacer la obra. Ahora, eso tampoco quiere decir que entonces, bueno, que Dios se encargue y yo, pues Él se va a encargar de mandarme las pruebas. No, no se trata de eso, se trata de darnos la paz y la fe, la esperanza de que Él hará la transformación y nos llevará de prueba en prueba o inclusive algo que no se perciba como prueba, pero que ayude a, a irnos transformando, pero por la intercesión de Él. Entonces, por qué es conveniente o por qué hay estas razones de tener esta fe en Dios, saber que Él
Él lo está haciendo, que Él lo seguirá haciendo. Él seguirá perfeccionando la obra eh, desde que nos tomó. Dice, Tim nos hace 4 reflexiones. La primera dice, tu padre te tiene en el lugar que él quiere en ese momento. O sea, otra vez, cuando volvemos a caer o nos damos cuenta de que hemos, como decimos a veces, agarrado monte y nos enojamos y por qué volví a caer y por qué hice esto, etcétera. Bueno, pues primero, Dios sabe cuándo estás listo para el siguiente paso. Su obra es perfecta. Él quizás todavía no quiere que tengas cierto entendimiento, pero no porque te quiera hacer un mal o porque quiera que vayas lento, sino porque Él quiere quizás que vayas caminando en un proceso sólido, que vayamos realmente muriendo al pecado, ayudarnos a que no agarremos esta soberbia de, ya tal o cual pecado ya lo dominé, entonces ya yo sé, no, o sea, Dios nos va a tener a cada uno en el punto donde Él quiere, porque finalmente esa transformación que va haciendo en nosotros es para su gloria, no es para que nosotros seamos más o menos santos que otros seres humanos, que otros creyentes. La segunda reflexión que nos comparte Tim dice, mientras que es una ganancia en la vida cristiana, pero no es el propósito del Padre, el, el tema de como si fuera ya automático, ya salvé como si fuéramos una línea de producción, a ver si me explico. Digo, decir, ya fui por esta oveja, por esta persona, lo justifiqué, lo sané, siguiente y siguiente. Y como si entonces lo importante fuera producir santos y como objetos de glorificación por sí mismo. Mira qué bonito santo. No, no se trata de eso. Es precisamente lo que Dios quiere, es una relación con cada uno de nosotros. O sea, recordemos que Él dio la vida por nosotros y es el mayor de nuestros hermanos para tener una relación junto con Él. A diferencia del hermano mayor de la parábola que tiene una reacción negativa de por qué el pecador, pues imagínense si Cristo tuviera la misma actitud, pues no, pues nadie entra, ¿no? Se queda él solo. Y sabemos que justo lo que él quiere es no estar solo, sino lo que quiere es tener una relación. Entonces, es importante entender esto muy bien y poco a poco, pues que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría de que no es que ya no nada más no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Y como dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, va mucho más allá de un tema de ya no voy al infierno o ya soy menos pecador. Es un tema de una relación de padre e hijo para compartir la herencia para toda la eternidad. Y otra vez, no para saciarnos nosotros como, es que yo quiero ser parte de eso, entonces yo quiero pasármela bien, yo no quiero ir, no. Y aquí es donde se empieza a ver entre líneas. Lo importante no es si yo ya por la intercesión de Cristo me gané un lugar en el cielo, porque voy a vivir algo que es espectacular. Conforme entendamos que no es acerca de nosotros, sino es que a pesar de cómo estamos siendo en la tierra, a lo mejor ya en el cielo, como fue alguien que ya está en el cielo.
a pesar de eso, podemos participar de eso y eso es por la gloria de Dios. Entonces lo importante es la gloria de Dios, que a pesar de que fuimos o somos tan terribles por acción de su Hijo, es que podemos ser partícipes de esa gloria. Pero lo importante es la gloria de Dios. Entonces, digo, a veces, pues ahorita a lo mejor me está haciendo más fácil compartirlo que hace unas semanas, pero a veces cuando vemos a un ser querido o nosotros mismos pasar por una prueba demasiado fuerte, una enfermedad demasiado, y le preguntamos a Dios, o sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi ser querido? ¿Por qué tanto dolor? Estamos muy enfocados en nuestro dolor, estamos muy enfocados en lo que sentimos, estamos muy enfocados en lo que creemos que está sintiendo nuestro ser querido. Y es ahí donde, pues es un misterio y poco a poco Dios nos dé el entendimiento. Hay una razón de ser para eso, que es para la gloria de Dios. Y a lo mejor ahorita no lo comprendemos, pero finalmente algo está pasando, por algo Dios de alguna manera lo permite. A veces, pues sí, es un misterio, pero finalmente sabemos que es para la gloria de Dios. Entonces otra vez no es acerca de nosotros, no es acerca de si ya me curé, si ya me siento bien o no. Claro que es legítimo como hijos ir al Padre y pedirle nos sane, pedir por nuestros seres queridos, orar por nuestros hermanos, pero al final del día el objetivo principal que poco a poco nos dé Dios ese entendimiento es porque queremos la gloria de Dios, no porque queremos tener una mejor vida nosotros o porque queremos ganar tickets para la salvación, sino lo que queremos es que la gloria de Dios, reconocerla, verla y gozarnos por todos estos pecadores que ha ido por nosotros y nos ha salvado. Bueno, eso conforme entendamos cada vez más que el objetivo es la gloria de Dios y no nuestro estado de ánimo o nuestra salud o lo que vamos a gozar o no nosotros es la gloria de Dios. Y entonces, pues sin duda, Dios nos ha hecho, digamos, objeto de su amor eterno. O sea, así como la parábola del hijo pródigo, que el padre se goza y lo carga, lo viste, celebrando. Bueno, claro que Dios se goza en nosotros y esa es parte del amor que recibimos de Él. Lo importante es luego, como el hijo mayor, el hijo pródigo mayor que recibe todo del padre y vive con él y pues está bien, en paz y todo, pero luego viene esta cosa de, híjole, ¿por qué a mí no, por qué a mí me estás tratando igual que el otro que pecó? Bueno, porque ahí otra vez el hijo pródigo mayor está comparando sea él con el otro hermano, en vez de gozarse por el corazón tan inmenso que tiene su padre para amarle a los dos por igual. O sea, qué duro, y les digo, la historia no sabemos exactamente qué pasó, porque aparte es una parábola, no es que sea una historia. Por alguna razón Dios en las escrituras nos dejó la historia hasta donde la dejó, pero lo que sí podemos ver es que si leyéramos la parábola muy enfocados más bien en este amor inmenso del Padre, que no importa si un hijo pecó y ahora se arrepiente, que el hijo que le está costando mucho trabajo el ser amoroso y compasivo y ser más bien soberbio. Entonces, lo importante es seguir estudiando las verdades de la Biblia
y poco a poco que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, porque lo importante es cómo, en vez de nosotros estar enfocados en nosotros para ser más santos, nuestro objeto de atención o de enfoque sea Dios y su gloria. Recordando que Jesús se dio a sí mismo en la cruz con la finalidad de salvarlo, con el principal objetivo de que su Padre sea glorificado. O sea, Cristo, sí, ciertamente se sacrificó a sí mismo por nosotros. Y al hacer eso, pues el grano no quedó solo, sino que produjo mucho fruto, porque en el momento de dar la vida por nosotros es que podemos ser justificados y entonces Él puede tener muchos hermanos y tener muchos hermanos que puedan tener una relación de amor con su Padre. Pero al final del día, otra vez, no es que lo haya hecho porque entonces quiere ser, perdón la expresión, buena onda con cada uno de nosotros por nosotros mismos, sino porque lo que se busca es darle gloria al Padre. Y así dice en Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora el Padre está en proceso de convertirnos de ser un objeto, sino en él mismo como el objeto. En 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, si la necesidad es de nosotros, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras inquietudes, y superarlos fuera la única medida para la gloria de Dios, entonces el hombre solamente simplificaríamos la obra de Cristo como el rescate y seguridad del hombre. Lo que les decía hace rato es como, fíjense lo tremendo que pudiéramos llegar a ser. Es que Cristo, en base a un plan, dio su vida por nosotros y pareciera que a veces sintetizamos como, bueno, eso lo hizo para rescatarnos y para darnos seguridad a nosotros, como si ese fuera el objetivo final. Y no, el objetivo final es darle gloria al Padre, es que el Padre se goce, que el Padre actúe en nuestra vida y entonces todos somos el fruto de la misma gloria de Dios. Y dice en Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y entonces el objeto, como dice Tim, del Espíritu, y otra vez no es por objetivizar, sino como el punto de enfoque, es el Señor Jesucristo, y Él habita en nosotros para ser Cristo nuestro objeto también. El Señor Jesús dijo del Espíritu Santo, en Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, fíjense cómo las tres personas de Dios hacen en sí mismos esta intención de glorificar el Padre a través de hace las cosas para que el Hijo brille y se muestre la gloria de Dios mismo en la persona de Cristo. Luego, Cristo, él mismo dice que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que hará la obra para que nosotros, de alguna manera, Él viva en nosotros y nos volvamos más a imagen de Él, pero no por nuestras fuerzas, sino porque Él vive en nosotros. Y otra vez, dice, Él me glorificará, el Espíritu Santo glorificará, porque al tomar de lo que es Cristo, nos lo va haciendo saber. Y entonces,
el gran mensaje, digamos, o la síntesis de mensaje de este estudio es otra vez, no se trata de nosotros ser un objeto de ser mejores personas o más santos por ese ser el objetivo, sino porque en el proceso de hacernos santos se puede ver el gran amor que tiene Dios para nosotros y cómo es Él y no nosotros quienes nos va haciendo más a semejanza de Cristo. Y es donde poco a poco en esta santificación progresiva es que Dios, caminando en el Espíritu, nos irá haciendo más, pues un reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Y por último, una reflexión que me quedó muy clara es cómo sabemos si estamos caminando en el Espíritu o no. Cuando en nuestras oraciones todo es acerca de nosotros, es que yo quiero tener más de esto o ya no quiero tener esto o ya, o sea, donde pareciera que el objetivo es terminar, saciarnos en un deseo o que pare un dolor, cuando nuestra intención está enfocada en nosotros para ya no tener ese sufrimiento o porque queremos tener más de algo que es placentero, pues entonces estamos ya desenfocados. Y más bien siempre la invitación es enfocarnos en Dios, decir, Dios, que se haga en mí tu voluntad para tu gloria y sea lo que nos corresponda, sea lo que tienes preparado para nosotros, eso es lo que está bien. Y entonces entre más dependamos en que lo que nos sucede y el cómo sucede y en qué momento sucede y cuándo es que pasamos de una posición de santidad a otra progresiva, es siempre para la gloria de Dios. Y bueno, con esto terminamos, hermanos, unos minutitos antes. Eh, no sé si hay algún comentario, Rafa, sino para cerrar con una oración. No se oye. Bueno. Bueno.